Hola, bienvenidos a un video más de tu guía docente. Hoy vamos a hablar del decreto 67. Este video, como puede ser un poco más largo, lo voy a dividir en dos partes. Vamos a hacer un conocimiento, una parte informativa sobre cada uno de los decretos que aquí aparece, deteniéndonos un poco más en aquellos que tienen mayor relevancia para nuestro quehacer docente y tratar de reflexionar un poco en torno a la exigencia, a lo que quiere el ministerio lograr con la instauración de este nuevo decreto. Entonces, como le iba diciendo, vamos a ir en dos partes porque puede ser un poco más extenso y no me interesa que ustedes estén viendo el video o a mayor velocidad o en realidad que se motiven a mitad del video. Vamos a reflexionar cada uno de ellos, cada uno de los distintos artículos. En los que son menos interesantes vamos a hacer los normas generales, como pueden ser estos primeros tres artículos. El artículo número 1, 2 y 3 están en relación a normas generales, en donde el primero nos da información respecto a las normas que rige el decreto que tenemos. El segundo decreto entrega información sobre qué significan cada uno de los conceptos que aquí aparece. Por ejemplo, cómo definen reglamento, cómo se define evaluación, calificación, curso y promoción. Y el tercero menciona que todos los estudiantes tienen derecho a ser informados sobre los criterios de evaluación que van a tener y que deben ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo, transparente y de acuerdo al reglamento del establecimiento. Es decir, cada establecimiento tiene que generar un reglamento, el reglamento de evaluación, como lo hacemos todos los años, y lo vamos actualizando cada vez más, y esto debe ser totalmente transparente, cosa que nosotros conocemos ya al respecto. Ya. Luego pasamos al título de la evaluación y aparece un artículo 4 que es bastante interesante al respecto. Vamos a leerlo primero y luego reflexionar un poco a partir de esto. El artículo 4 dice dos cosas. Primero, tendrá un uso formativo en la medida que se integra la enseñanza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos. Es decir, cuando la evidencia del desempeño de estos se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y por los alumnos para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el procedimiento de enseñanza-aprendizaje. Y la evaluación sumativa tiene por objeto certificar, generalmente mediante una calificación, los aprendizajes logrados por los alumnos. A partir de esto quiero hacer un alto. ¿Por qué? Porque el ministerio acá nos coloca hincapié y nos recalca la importancia de la evaluación formativa. Nuestro deber como profesores es hacer que el estudiante genere aprendizaje, que el estudiante pueda aprender distintos conocimientos, pueda ir desarrollando distintas habilidades y pueda tener una distinta actitud respecto a la disciplina que estamos enseñando. Es decir, a nosotros la parte certificatoria, la parte de la evaluación formativa, es un punto extra que tiene como finalidad certificar que el estudiante tiene estos conocimientos. Pero nosotros no evaluamos para tener estudiantes con puros 7. El tema de la calificación es un tema que viene de por sí como certificatorio de que efectivamente lograron el aprendizaje. El Ministerio de Educación nos genera un hincapié importante en que nos enfoquemos en la parte formativa, en la parte donde el estudiante se equivoca, en donde nosotros utilizamos el error del estudiante no para castigarlo con una mala calificación que va a tener una repercusión al final de semestre o a final de año, sino que utilicemos ese error para ir generando nuevas instancias de aprendizaje. Nos solicita por medio de este decreto que nosotros hagamos un hincapié enorme a lo que es la evaluación formativa, que nosotros podamos ir monitoreando el aprendizaje del estudiante en todo momento, que el estudiante utilice esta información, la información del cómo va aprendiendo para hacer mejoras, para aprender cómo aprende, para que conozca cuáles son sus aspectos más débiles y pueda ir mejorarlo. Y para aquellas fortalezas que tiene, poder utilizarlas en otro ámbito, en otros elementos de la disciplina que estamos enseñando, poder tomarlo como un piso para que el estudiante pueda seguir generando más y más aprendizaje. Entonces, en esta parte quiero quedarme con la reflexión de que nosotros como profesores tenemos que preocuparnos de lo que es principalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje, aprendizaje-enseñanza, como queramos llamar, puesto que de esta manera vamos a lograr que el estudiante no tenga temor a las distintas asignaturas, no tema la matemática que es difícil, no tema la ciencia, no tema la historia, no tema el lenguaje, porque siempre se ha sacado malas notas. Que la nota sea un reflejo final, un reflejo de lo que el estudiante ha logrado y que sea una medida del logro que él ha tenido. Si él tiene un nivel basal y ha logrado superarse, que esa superación sea reflejada al final como en el momento certificatorio y que durante todo el proceso de aprendizaje, todas las clases que vayamos logrando, el estudiante pueda tener información de los logros que va teniendo y de cómo poder suplir estas pequeñas deficiencias que hemos logrado. Importantísimo el artículo 4 que aparezca de una forma tan explícita hasta el momento. En los decretos que hemos tenido de evaluación, en ninguna parte aparece explícita la gracia de la evaluación formativa,
y en este decreto lo vamos a ver en distintos momentos, que se le da un hincapié enorme a lo que es la evaluación formativa. Luego, el artículo quinto nos menciona que los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos de dicho plan contempla. Dos elementos que tenemos que tener clarificación acá. Uno, hasta el decreto anterior, los estudiantes podían eximirse de algunas asignaturas si es que se justificaba de alguna manera con un profesional idóneo. Por ejemplo, un estudiante podía eximirse de inglés si es que había un certificado de algún neurólogo que dijera que el estudiante no tenía las condiciones para rendir dicha asignatura. En su equivalencia también podía ser eximido de educación física, etc. Ahora, nos menciona que ningún estudiante, independiente de las características que tenga, de las condiciones que él tenga, va a poder ser eximido. Es decir, nosotros tenemos que brindar las condiciones para que un estudiante, independiente de las capacidades diferentes que el estudiante tenga, tenemos que adecuar nuestras clases, nuestra metodología, para que él pueda ir generando un aprendizaje en nuestra asignatura. Como segundo punto, también es importante aclarar que esto es exhibición, no habla de no optar. Es decir, si un estudiante no opta por la asignatura de religión, que es una asignatura completamente electiva, que depende de lo que las familias decidan e inscriban al estudiante al momento de hacer la matrícula, si es que quieren o no optar esta asignatura, la asignatura de religión no está asociada a una exhibición, ¿ya? No es una asignatura obligatoria del plan de estudio en donde se requiera un documento adicional para ser eximido. No, ya no existe ese documento, ya no se puede eximir. Pero al ser optativa, el estudiante sí puede no rendir religión si es que él y su familia así lo dialogan y consideran que es lo más idóneo. Segundo punto de este artículo. No obstante lo anterior, los establecimientos deberán implementar diversificaciones pertinentes para la actividad de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas o módulos en caso de que los alumnos así lo requieran. Asimismo, podrán realizar las adecuaciones curriculares necesarias según lo dispuesto en los decretos exentos número 83 del 2015, 170 del 2009, ambos del Ministerio de Educación. Es decir, lo que les mencioné anteriormente, independiente de las características y condiciones que tenga el estudiante, nosotros tenemos que brindar todas las condiciones, todas las oportunidades para que él pueda desempeñarse de la mejor manera posible y pueda generar aprendizaje de acuerdo a sus propias capacidades. Luego pasamos al siguiente título, al de la calificación. El artículo número 6, 7 y 8 no son muy relevantes que nos tengamos mucho al dialogar. El artículo número 6 establece que cada establecimiento va a certificar la calificación anual y que la licencia de cuarto medio va a ser otorgada por el Ministerio de Educación. Es decir, nosotros seguimos manteniendo autonomía para poder colocar las calificaciones en cada una de nuestras asignaturas y luego de que tengamos cada una de nuestras calificaciones, el establecimiento, el promedio general anual, va a ser certificatorio por el establecimiento. Seguimos teniendo este tipo de autonomía. El séptimo está ligado con el número 5 que mencionamos anteriormente, que la asignatura de religión, de consejo de curso y de orientación no pueden incidir de ninguna manera en la promoción. Es decir, estas asignaturas cuando se impartan deben ser evaluadas, calificadas, si es que así se estima, pero esa calificación, esa certificación no puede incidir en el promedio de la promoción tal y como ha sido hasta el día de hoy con los distintos decretos anteriormente. Ahora, ¿por qué digo que deben ser calificados y evaluados? Porque si bien en enseñanza media la asignatura de orientación no tiene calificación o no es obligatorio que tenga calificación, en enseñanza básica sí. Con la reforma curricular que hubo, la asignatura de orientación debe llevar una calificación, pero como bien dice este reglamento, no puede incidir en la promoción del estudiante. Y el octavo menciona que las calificaciones, como siempre han sido en nuestro sistema educativo, no sé si siempre en realidad, pero como los últimos años por lo menos, va de 1.0 a un 7.0, siendo un 4 la norma de aprobación. Quizás aquí también me voy a alargar un poco más, y es porque me gusta pensar y dialogar un poco qué es lo que significa tener un 7. ¿Qué diferencia un 7 de un 6.9? ¿Qué diferencia un 5 de un 6? ¿Qué diferencia un 6 de un 7? Hay dos maneras de verlo. Desde el punto de vista de la competencia escolar, tiene relación con el puntaje que se le puede asignar para el ingreso a la universidad. Pero desde el punto de vista de este reglamento, no hay una diferencia dentro de esto sobre la diferencia entre un 7 y un 6.9 y un 6.8 y un 6.7. Solamente nos da tres diferencias. Uno, que es la mínima, 7, que es la calificación máxima que puede optar, y el 4, que es de aprobación. Es decir, un 3.9 el estudiante reprueba, un 4 el estudiante aprueba. Pero entre un 4, un 4.1, un 4.5, no hay mayor diferencia en torno a lo que dice este reglamento.
Entonces, tenemos que ser súper cuidadosos cuando califiquemos a nuestros estudiantes, porque un 4, un 4, un 4, un 4 puede generar una desmotivación en el estudiante. Puede ser que el estudiante diga no soy bueno para esto. Y el llenar a uno de los estudiantes porque le va mal, porque le cuesta a la asignatura, tampoco genera nada. Aquí no nos están diciendo lo que significa un uno. Un uno no significa acá que el estudiante no entrega absolutamente nada. El uno solamente la calificación mínima que establece. Entonces, tenemos que ser súper cuidadosos al momento de calificar al estudiante porque podemos generar un problema de etiquetado, donde el estudiante se etiquete como soy malo para matemática, física, historia, lenguaje, etcétera. Y si generamos esta etiqueta del estudiante, podemos tener grandes consecuencias a futuro. Podemos tener un estudiante frustrado que podemos truncarle su pasado por la enseñanza media, por la enseñanza básica y quizás coartar las posibilidades que tenga a futuro. Luego el artículo 9, quizás para mí uno de los artículos más importantes de este reglamento de evaluación, porque desmitifica muchas cosas que nosotros tenemos en nuestra lógica escolar, en la cultura escolar. La primera parte nos menciona la cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la calificación final del periodo escolar adoptado y el final de año de una asignatura o módulo de cada curso deberá ser coherente con la planificación que dicha asignatura o módulo realice el profesional para la educación. La segunda parte. Esta definición y los ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse en argumentos pedagógicos y se acordarán con el jefe técnico pedagógico, debiendo ser informados con anticipación a los alumnos sin perjuicio de lo establecido en el literal H del artículo 18 de este reglamento. Importantísimo lo que aparece acá. Históricamente, no sé cuál es tu realidad que estás viendo este video, pero en los establecimientos que yo conozco y en los que he estado, que tampoco han sido muchos, estaba la lógica de sacar cantidad de notas por cantidad de horas de clase. Y se generaba una regla de 2 horas de clase tener 3 calificaciones, 6 horas tener 6 calificaciones o 7 calificaciones, e incluso se inventaban una fórmula que decían la cantidad de calificaciones mínimas es el número de horas más 1. Eso yo lo he escuchado en muchas partes y tanto en este reglamento como en el otro, eso no aparece en ninguna parte, eso no existe. Eso es algo, un mito creado por la cultura escolar. ¿Qué es lo importante que tiene acá? Que este reglamento deje en evidencia que esta lógica que seguía de trabajemos para sacar notas, trabajemos para tener una cantidad de notas importante, no existe. De hecho, te lo deja en forma explícita. La cantidad de notas solamente va a influir en, o tiene que tener coherencia en, la planificación que tengamos para dicha asignatura o módulo. Es decir, labor docente. Nosotros decimos, si mi asignatura es coherente con que tenga una calificación al final, que durante todo el trimestre o todo el semestre generemos evaluaciones formativas que el estudiante se vaya equivocando, que nosotros vamos dando retroalimentación y que no va a tener ponderación para el final incluso, porque es formativo, lo formativo no tiene certificación. Y luego, al final del trimestre o al final del semestre, generamos un portafolio, por ejemplo, en donde no se castiguen todos los errores que se han generado, sino que todos los errores generan un aprendizaje y pueden ser modificados durante todo el trimestre. Y al final del trimestre o al final del semestre entregan un portafolio con toda la evidencia y toda la evidencia está perfecto. Bien, va a tener una calificación y esa calificación puede llegar al 7 aunque se haya equivocado mucho durante el mes de marzo, abril o mayo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que podemos nosotros hacer ajustes al tema, tanto a la ponderación no necesitamos que haya una norma del 60% o del 50% o que se castigue con un 70% en caso de que el estudiante se haya equivocado, haya copiado o no haya entregado una calificación a tiempo o haya inasistido a una evaluación, una prueba. Sino que estos argumentos tienen que ser hechos en forma argumentos pedagógicos. No podemos castigar al estudiante porque no vino a dar una prueba y no entregó certificado médico o no avisó. No podemos castigar al estudiante por normas arbitrarias, sino que la lógica que tenemos que seguir para calificar tanto en la cantidad de notas que colocamos como en los ajustes que deberamos hacer deben ser argumentos pedagógicos. Y ojo acá, esto dice que se acordarán con el jefe técnico pedagógico. También nos dice que no puede ser impuesto. No podemos estar en un establecimiento donde nos digan, profesor de Ciencias para la Ciudadanía, tiene 2 horas de clase, debe tener mínimo 3 notas y en norma del establecimiento. No, eso no puede ser. Por mucho que lo diga tu jefe, por mucho que lo quieran colocar en el reglamento de evaluación,
de forma impuesta, no en forma de mutuo acuerdo, de acuerdo con el Consejo de Profesores. Acá tenemos un artículo que es una ley de la República, una ley que está mucho más grande, su amplitud es mucho mayor que lo que es un reglamento de evaluación y lo que es la opinión personal de un director o un jefe técnico. Acá nos dice, deben ser acordados, es decir, en ningún caso nos pueden imponer cuántas notas por asignatura debemos colocar o de qué forma debemos instaurar una norma, sino que esto debe ser, y disculpen que sea majadero con respecto, deben ser en base a la planificación que tiene la asignatura y en base a argumentos pedagógicos, meramente pedagógicos. ¿Qué nos dice este artículo 18H? Los lineamientos respecto de la forma en que se resguardará que la calificación final anual de los alumnos en las asignaturas y módulos sea coherente con la planificación que para dicha asignatura o módulo realice el profesional de la educación, incluyendo la determinación de si se realizará o no una evaluación final y en qué asignaturas o módulos. En caso de que la calificación final de la asignatura o módulo corresponda a un promedio ponderado, la ponderación máxima de esta evaluación final no podrá ser superior a un 30%. En chileno, ¿qué nos quiere decir este 18H? Que nosotros podemos decir, queremos colocar cierta cantidad, cierta cantidad de notas que es coherente con mi planificación, tiene argumentos pedagógicos, pero luego si el establecimiento quiere generar un examen anual, un examen semestral, un examen trimestral, este examen como máximo puede tener una ponderación del 30%. Eso es lo que nos quiere decir acá. Ya para ir terminando este video, vamos a ver solamente dos artículos más, el 10 y el 11. Pasamos al título de la promoción. El artículo 10 nos menciona que las formas de promoción que hay. Hubieran aprobado todas las asignaturas o módulos o respectivos planes de estudio, es decir, un estudiante es promovido de curso si es que aprueba todas las asignaturas. O bien, si es que reprueba una asignatura y tiene como mínimo un promedio 4,5 final, incluyendo la asignatura o módulo que reprobó. O bien, habiendo reprobado dos asignaturas o módulos o asignaturas y el promedio final tiene que ser 5. Acá hay una modificación respecto a los distintos reglamentos que nos guiaban hasta antes. Recordemos que antes teníamos tres reglamentos. Tenía el reglamento para enseñanza básica, uno para enseñanza media, primero y segundo medio, y otro para tercero y cuarto medio. En donde en algunos casos, si es que la asignatura era matemática o lenguaje, por ejemplo, que tenían reprobado, la asignatura de promoción, la nota para promover como promedio final tenía que ser un 5,5. Acá se genera una uniformidad entre todos los niveles, en donde pasan de curso todos los estudiantes que hayan aprobado todas las notas, un promedio 4,5 para los que hayan reprobado una asignatura o un promedio 5 para que hayan aprobado dos asignaturas. Aunque esas asignaturas sean matemática o lenguaje, no hay ningún tipo de distinción. También nos menciona algo sobre la asistencia. En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un porcentaje igual o superior a un 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar. Es decir, se mantiene el porcentaje de asistencia de un 85%. Y nos vamos con el penúltimo artículo que vamos a ver acá. El artículo 11. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, los establecimientos educacionales, a través del director y su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplen con los requisitos de promoción antes mencionados, o que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos alumnos. ¿Cuáles son estos puntos? A. El progreso de aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año. B. La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros del grupo curso y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de su aprendizaje en el curso superior. Y consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. Este artículo 11 está asociado a esta ley bien bullada que mencionaban en un montón de diarios, que ya no existe la repitencia. Porque esto es solamente para estudiantes que están en riesgo de repetir un curso. Tenemos estudiantes, por ejemplo, que tienen 3 asignaturas reprobadas. Es decir, no cumplen con ningún tipo de condición para pasar acá. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que ese estudiante ha reprobado con quizá un 3,6 en las 3 asignaturas que está acá. Y si el director con el equipo directivo analizan la situación, utilizan distintos argumentos, distintos informes que tienen tanto socioemocional o distintos asistentes profesionales, por ejemplo, que puedan dar una opinión, o médicos que estén asociados a esta lógica y que tomen de acuerdo que el estudiante puede tener un problema emocional de subir de acá, que
que las diferencias de conocimiento que tiene no son tan distantes de lo que se necesita para ser promovido, aunque no cumpla con la asistencia del 85% y tampoco cumpla con tener la cantidad de aprobación con la calificación final que se le requiere, pueden ser promovidos de igual manera. Pero esto no es una promoción automática. No es que el estudiante se elimine lo que es la repetición, no es que todos pasen en forma automática. No, se analiza caso a caso y se trata de evitar de que se generen daños al estudiante por repetir. Que la repitencia de cursos sea una oportunidad y no sea un castigo para el estudiante. Si el repetir de cursos genera daños del orden socioemocional, entonces quizás sea más prudente que el estudiante sea promovido a pesar de que no tenga las condiciones. Por lo menos así lo indica este decreto. Y ahora sí, el último artículo que vamos a ver: el establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos que, según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. Es decir, hay una obligación de un acompañamiento importante, un acompañamiento fuerte a los estudiantes que hayan sido promovidos bajo el artículo número 11, es decir, que no cumple con las condiciones. O bien, si un estudiante con el artículo 11 se considera que debe repetir el curso, también hay una obligación de generar un plan de acompañamiento. Ojo, al estar esto regido por ley, es una obligación que tenemos que hacer. Es decir, tenemos que generar con nuestros colegas, con el profesor jefe, con los distintos recursos que tenga el establecimiento, un plan para acompañar al estudiante, para ayudarlo a que se adapte bien al curso siguiente, siendo que tenía algunas deficiencias, tanto en conocimiento o en habilidades, o bien para que no vuelva a repetir de curso. ¿Ya? Y debe ser informado al apoderado, y el apoderado tiene que dar el visto bueno de que estas medidas se pueden aplicar y pueden trabajar. Bueno, como les dije, este video es bastante largo. Se voy a hacer muy largo si es que tomaba el decreto 83 íntegramente. Entonces, en el próximo video, que debería salir el día viernes, vamos a ver los distintos artículos que tengan acá. Hay algunos bastante interesantes, como por ejemplo, qué debe contener el reglamento de evaluación para desmitificar aspectos que aquí aparecen. A veces tenemos un reglamento de evaluación que son gigantes y que en realidad llega a perderse, llega a ser complejo el poder manejarse con ellos. O bien tenemos reglamentos de evaluaciones que no cumplen con lo mínimo establecido por la ley. Entonces te invito a que estés atento, que te suscribas, que actives la campana para que sepas cuándo va a salir el video, a qué hora va a salir. Y si quieres acceder a ese y a otros videos, te invito a que visites la página www.tuguiadocente.cl. Ahí tengo todo material absolutamente gratuito, todo lo que estoy subiendo, todo lo que estoy creando. No estoy generando opciones de pago, no estoy haciendo capacitaciones por dinero, no, todo esto está gratuito para que tratemos de generar una comunidad, para que cada uno de nosotros seamos la mejor versión de nosotros mismos en la parte laboral, en la parte de profesores. Entonces, si es que te interesa unirte a este proyecto, te invito a unirte también a las redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, puedes encontrar como tu guía docente. Yo, un profesor de aula, igual que tú, tratando de que podamos entre todos mejorar lo que es la calidad de la profesión docente y podamos ayudarnos entre todos. Entonces, únete, puedes comentar los videos, puedes sugerir nuevos videos para hacer, puedes proponer hacer un video y que yo lo suba al canal, etcétera. Entonces, espero que te puedas unir, espero que te haya gustado el video. Si es que no te gustó o hay alguna acotación que quieras hacer, bienvenido sea en la caja de comentarios, en la página de internet, en las distintas redes sociales. Nos vemos, que estén muy bien. Adiós.